Bueno, encantado de estar un ratito con vosotros. Voy a entrevistar a una persona, creo una persona inquieta, una persona profunda, desde que vino a este mundo prácticamente. Y mi primera pregunta, como siempre, se la hago a todo el mundo, ¿verdad? Que entrevisto, amigo Quique, ¿quién eres tú? ¿Quién va siendo esta persona que vemos aquí en la pantalla? Hola Carlos. Bueno, encantado de estar aquí en la entrevista. Bueno, te tengo que decir que hemos tenido unas pequeñas tomas falsas. Yo te preguntaba antes de empezar, aquí no hacemos tomas falsas, que no, esto es directo. Y bueno, por circunstancias de la informática de los duendes, pues has tenido que volver a grabar varias veces, volver a tal. O sea que en el fondo sí que hemos tenido unas tomas falsas, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ahora sí en directo. Y retomo la pregunta, ¿no? Como quién soy yo. Bueno, pues es una respuesta complicada porque la pregunta es muy difícil, ¿no? Porque quién eres más allá de lo que pone en tu DNI o más allá de lo que te han dicho que eres, hay todo un campo por explorar, ¿no? Entonces, francamente, yo todavía no tengo muy claro quién soy, ¿no? Estoy indagándolo llevo toda mi vida y espero tener una ligera idea antes de que abandone este mundo, ¿no? Pero vamos, estamos en ello. Pero bueno, en definitiva, ¿no? Mi nombre es Enrique Castelló, Quique para los amigos, es decir, para la mayoría de gente, porque casi todos son amigos. Y a partir de ahí me podría definir, como tú bien has dicho, como una persona inquieta, ¿no? Un inconformista con que no me vale lo que veo, lo que me dicen que soy, lo que observo a primera vista no me es suficiente porque sospecho, no, intuyo, es más que una intuición, diría que sé que hay mucho más, ¿no? Y ahí tendríamos que hablar ya del mundo de, si quieres, ya espiritual o el mundo del alma, o esa parte de ti que te impulsa, te guía, a veces a ciegas, ¿no? Por lo menos no sabes muy bien hacia dónde. Esa parte es la que yo intento descubrir día a día y espero terminar de conseguirlo. Y también te tengo que decir un inciso ahí, la terapia regresiva me está ayudando un montón a descubrirlo. Yo me acuerdo de... Y Uy, disculpa, te he interrumpido. Sigue, sigue. no, no, sí, sí. No me No, acuerdo. que eso, y es... Lo voy a decir. Me acuerdo de Fidel Delgado, el hombre psicólogo clínico humorista, que dice: Sí, lo conozco, lo conozco. venimos al mundo siendo muy grande, y nos convertimos hoy hombre, español, valenciano, psicólogo, psicólogo clínico. Y al final, ¿qué soy? Poco yo, no soy nada, ¿no? Y parece que tú estás en el proceso de inverso, o sea, soltando y expandiéndote y reconociéndote, ¿no? Por lo que capto. Sí, es esa inquietud innata, esa necesidad de buscar para redescubrir, y digo redescubrir subrayándolo porque realmente ya eres. Lo que pasa es que todavía no has averiguado, ¿no? Y entonces yo creo que estamos un poco en eso. Y todo esto es este caminar por la vida, el hacer cursos, el meterte en el mundo de lo profundo, de lo espiritual, de la metafísica, de la filosofía, da igual, psicología. Al fin y al cabo, todo yo creo que va encaminado hacia lo mismo, ¿no? Eso pues te ayuda, ¿no? Y yo insisto, la terapia regresiva a mí me ha empujado, me ha venido como un empujón a terminar de empezar a enterarme un poquito de qué va esto, ¿no? Quique, antes de entrar en terapia regresiva, porque, bueno, tú eres todo un personaje, quiero decir, además de que todos somos personajes, tú eres todo un personaje que tiene su recorrido, porque he oído, me han dicho pajaritos, que primero, que tuviste una primera esposa muy concreta, muy especial. Otro pajarito me dijo que si te formaste en hipnosis. Otro pajarito que tuviste tus inquietudes con parapsicología. Es decir, que estamos hablando de una persona que ya ha tenido un largo recorrido paralelamente a estar desarrollando una profesión. Háblanos un poquito de todo esto, por favor. Sí, de este recorrido yo, pues como persona inquieta que soy y curiosa, un buscador eterno, ¿no? Es como buscando el grial, ¿no? Todavía no lo he encontrado, estamos en ello. Y el grial sería realmente tú mismo, ¿no? De dónde vienes, es la eterna pregunta, de dónde vienes y a dónde vas, porque al fin y al cabo una cosa lleva a la otra. Pues
Y yo empecé desde mi adolescencia, que yo recuerdo, a tener inquietudes por todo lo que hay más al fondo, ¿no? Lo que hay detrás, lo que te sostiene. Y ya te comenté, bueno, que para mí un libro de comienzo iniciático de los que pertenecemos a la década de los 60 como yo, fue El tercer ojo de Longchamp Rampa, ¿no? Que empecé, vino a mis manos, pues porque el universo te va ofreciendo cosas, vino a mis manos, empecé a leerlo y me abrió todo el mundo. Y me resonó y me ayudó a reconocer, porque iba leyendo texto y decía, esto ya lo sabía, ¿no? Dentro de mí había esto ya sé que es así. O sea, no me tiene que convencer nadie, sé que es así, ¿no? Y eso fue como un empezar, ¿no? A partir de ahí ya, pues mi sed de búsqueda se incrementa y empiezo a escarbar por todo lo que puedo, ¿no? Todos los libros de desarrollo personal, sobre mística y todavía no hemos acabado. Fue un inicio, ¿no? Un inicio que empecé a leer muchos, a priori, temas me atrajo mucho el mundo de la ufología, el mensaje de los dioses de Eric von Daniker, creo que era el libro, no sé si lo he llegado a conocer, bueno, que te habla un poco del origen de la humanidad, ¿no? En relación a otros seres de allá. Por cierto, módulo del curso de terapia regresiva, que es relación con otras entidades, si no me equivoco, ¿no? Algo así, no sé si tú lo definirías mejor, Le llamamos pero no humana, pero vamos, da igual, da no igual. humanas, vale, vale, sí, pues bueno, un poco eso es lo que me impulsó a priori más, luego ya he ido cambiando, ya he tocado todas las parcelas. Lo curioso es que yo siempre tengo que hacer mucha mención a la formación regresiva porque coinciden muchas cosas que yo vivo en mi etapa de vida, ¿no? Como el módulo este de terapia, bueno, de entidades no humanas, ¿no? Sí, un poco lo que me interesó a priori para empezar a entender. Yo necesito entender, es decir, hay gente que coge una técnica, la aplica y ya está. Yo si no la entiendo, no sale, me atasco, no sé aplicarla, ¿no? Necesito entender, ¿no? Entonces mi búsqueda es, intento entender esto, intento entender un poco el origen un poco de la humanidad, algo entendido, no todo, pero algo entendido, y luego entender también el origen personal, de dónde viene todo. Y claro, no tienes más remedio que empezar a beber en fuentes espirituales o más amplias o más profundas o filosóficas o psicológicas. Para mí todo es un poco más de lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que empiezo con eso, luego llevo una época en mi vida en que, como tú decías, conecto con la que es madre de mis hijos, ¿no? Y que es una persona que tenía unas capacidades, tiene, porque unas buenas capacidades mediúnicas y entonces eso me ayuda a ampliar mi círculo de búsqueda, ¿no? Empiezo a apreciar todo el fenómeno mediúnico, asisto a reuniones, empiezo a tener un grupo de gente y a trabajar un poco temas de canalización desde la ingenuidad, desde la falta de experiencia, pues que, bueno, dentro quizás con cosas que no son luego, que te vas dando cuenta que no son del todo ciertas, ¿no? Pero bueno, es un aprendizaje, ¿sabes? Que siempre es lo de prueba y error, ¿no? Es lo que la vida te invita, prueba y error y madurez, ¿no? Entonces, ¿Y qué te aporta, Quique, tu ex mujer? ¿Qué te aportó en ese momento? bueno, me abrió un poco el horizonte, ¿no? Porque yo ya estaba muy interesado, bueno, había tenido un parón porque a lo largo de mi vida pues, son varias fases. Esa inquietud hacia lo profundo la tuve que cortar un poco cuando empecé a estudiar en la universidad. Yo soy economista y trabajo con temas tributarios. Tuve que pararlo, pero es una cuestión de tiempo. ¿Verdad? No puedes, tienes que dedicarlo absolutamente al tema de estudios. Entonces, como que tuve un parón ahí y ya cuando estaba casi finalizando, como ya empezaba a picarme un poco el cuerpo, ¿no? Empezaba a llevar a notar esa nueva inquietud. Esa inquietud no es nueva, esa antigua inquietud de tener que buscar. Es como que ya siento que ahora puedo volver a buscar. Y en ese momento es cuando coincido y conozco a lo que era la que es la madre de mis hijos. ¿No? Entonces, como es una persona muy sensible, con unas capacidades mediúnicas importantes, me abre ese mundo que yo no lo conocía. A mí me gusta mucho el mundo así que soy muy reflexivo, muy mental, analizo con mucha profundidad las cosas, intento entender siempre qué es el mecanismo que mueve las cosas y eso a veces es un esfuerzo, pero lo necesito. O sea, quiero decir, cada uno, yo necesito entender las cosas, si no, no. Entonces, conecto con este mundo y se me abre toda una puerta Quique, al mundo. cuando conectas con este mundo, yo veo que en tu recorrido parece que primero resolviste la cuestión material y después
te diste tiempo para meterte en la cuestión espiritual. Hay gente que no hace eso y yo he visto gente de estrellarse en el mundo espiritual. Parece ser que no sé cómo tú lo ves, es necesario asentarse en lo material y después afianzarse en lo espiritual. ¿Cómo crees tú que eso, por lo menos, cómo es para ti? Hombre, yo creo que va a depender de cada persona, sabes que no hay reglas, cada persona es un mundo y cada persona lo puede abordar de una forma. Desde luego, el mundo espiritual y el mundo material tienen que entrar en comunión, porque vivimos en un plano físico y material y tienen que comulgar de alguna forma, sea como sea. En mi caso en particular, sí que es verdad que el estudiar y el meterme en una carrera y un oficio me permitió financiar toda esta sed de conocimientos y poder financiar toda la formación, todo lo que he hecho. Para mí ha sido un sostén, ¿no? Y la parte financiera. O sea, me ha dado una cierta tranquilidad. Probablemente también me haya limitado. Y me explico, porque cuando te vuelcas en el mundo de la materia, te impide desarrollar otros mundos, ¿no? Con la plenitud que podrías, ¿no? Pero bueno, yo en esta vida he decidido hacerlo así, no que sea ni mejor ni peor. Hay quien lo hace al revés, que se mete de lleno en el plano espiritual y empieza ahí a obtener recursos materiales. Todos los caminos llevan a Roma, entre comillas, todos los caminos llevan a... Parece ser bueno, entendemos quizás que ambos aspectos deben ser cuidados para un correcto equilibrio en la persona, ¿no? Es necesario, vives en un material. Es que una de las cosas para mí que nos han enseñado mal, ¿no? Es que separar lo material de lo espiritual es todo lo mismo. De hecho, una cosa es la manifestación de la otra. Pero bueno, no sé si así interesadamente nos han enseñado eso en nuestras culturas, pero bueno, no vamos a entrar ahí. El caso es que tienen que estar en comunión. Qué bueno. Bueno, recuerdo las palabras de Jesús en el Evangelio que dice, busca primero el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás es todo lo demás, incluido lo material también, ¿no? Dice, se te dará por añadidura y añade al final el hombre, dice, y no andes inquieto, ¿no? Quique, para no andar inquieto, y somos dos personas inquietas, en tu recorrido, antes de llegar a la terapia regresiva, que sé que tienes ganas de hablar con ella, ha habido otras etapas que eran necesarias, te formaste en otros campos. Haznos un pequeño repaso de esos otros campos en los que tú te inmiscuiste, sé que a fondo, sé que de lleno, ¿no? Sí, bueno, uno como ya tiene una cierta edad, pues tiene un cierto recorrido y eso es sano. Hace casi cerca de 30 años, como ya estaba con esa inquietud, ya tenía más o menos mi titulación, ¿no? Mi soporte económico ya lo tenía, digamos, digo que es el camino que yo elegí, podía haber cogido otro, pero ese que yo elegí, eh, me empiezo a buscar y empiezo a relacionarme con gente porque te ayuda a descubrirte la interrelación con los demás. Los demás, en alguna medida, te ayudan a conocerte, te ves reflejado en los demás y te ayudan a verte mejor, ¿no? Entonces empecé a trabajar, bueno, a trabajar, no, mi ciclo de amistad se empezó a mover mucho en el ámbito espiritual y todo eso, y empecé a conocer gente, sobre todo mujeres que son mucho más sensibles, que nosotros somos un poco más brutos en general, el hombre, ¿no? A relacionarme sobre todo con muchas mujeres, con muchas capacidades, con mucha sensibilidad, y eso me permitió andar a un buen ritmo, ¿no? Y bueno, en un momento dado decido, bueno, viene a mi vida la posibilidad de hacer un curso que era de parapsicología, de una duración de 2 años, que aunque el título es de parapsicología, abordaba muchos temas del ámbito metafísico, pues astrología, tarot, hipnosis, un montón de temas, ¿no? Que tenían la etiqueta de parapsicología. La parte, digamos, fenomenológica o parapsicológica no era tan importante, ¿no? Era un compendio de un montón de disciplinas, ¿no? Y estuvo muy interesante sobre todo porque a nivel social me permitió conectar con mucha gente, ¿no? Mucha gente inquieta y a partir de ahí se sucedieron un montón de circunstancias y de hechos desde ese punto, ¿no? De partida. De hecho, desde ese punto de partida y en esa época, a través de gente que conocí allí, pude asistir a las sesiones mediúnicas que se hacían en la Asociación Valenciana Espírita de Valencia, asociación de la Escuela de Carden, muy puritana en ese sentido, y yo junto a amigas muy psíquicas y mediums asistíamos a las reuniones que hacían
los sábados a la mayoría de reuniones durante un año o 2 años, creo que casi 2 años, y asistíamos en directo a la fenomenología mediúnica. Quiero decir, incorporaban entidades que no tenían una corporeidad física, ¿no? Y yo, que no soy medium, más bien soy analista, en lo que a las reuniones que iban, yo siempre mantenía los ojos abiertos, siempre observaba con los ojos abiertos mientras las demás personas estábamos en una mesa reunidos para incorporar o para hacer trabajo mediúnico, iban con los ojos cerrados, muchos de ellos con capacidades mediúnicas, no todos. Y yo siempre observaba con los ojos, no con los ojos del alma, sino con los ojos físicos, que también con los del alma, claro. Oye, y este observar ahí que tú eras tú eras la ovejilla negra, todo el mundo con sus ojos cerrados Sí, y tú ahí el rebelde, ¿no? Quique, sí. ¿qué te aportó, qué crees tú que te aportó tu fase con la Asociación Valenciana de, bueno, pues de Allan Kardec? Sí, esa experiencia que ya te digo, yo no me metí nunca en la parte doctrinal o filosófica, simplemente asistí a esas reuniones porque caímos bien, y yo iba con dos, tres, cuatro mujeres muy sensibles, con lo que la asociación nos recibió con los brazos abiertos, porque eran protagonistas luego en las reuniones, ¿no? Por esas capacidades mediúnicas que tenían, ¿no? A mí lo que me aportó es, pues, un nuevo horizonte, en el sentido de que empezar a contemplar la posibilidad de almas desencarnadas, personas desencarnadas que estaban atascadas en este plano físico. Es lo que en el curso de regresión se llaman almas perdidas, ¿no? Almas perdidas que ya no tienen cuerpo porque están todavía allí vinculadas al ámbito físico, vinculadas a las personas. Y eso tiene mucho en común con la terapia regresiva, porque allí la mayoría de sesiones mediúnicas, el objetivo era orientar almas que habían muerto de una forma precipitada, por tanto, a personas que habían muerto de una forma precipitada, por tanto, son almas que no eran conscientes de que habían abandonado el plano físico y están todavía adheridas a ese plano físico. El medium lo que hacía era canalizar a esa alma y que tomase conciencia de que ya no tenía cuerpo físico, ¿no? Y había una persona que guiaba las reuniones, tenía una capacidad enorme para conectar con esas personas, y era un poco la que servía de enlace. La medium sacaba el personaje y siempre era, no sé qué me ha pasado, he visto que había un árbol ahí y de repente no sé, ya no sé, yo no sé qué, y es date cuenta de que tu cuerpo ya no está, toma conciencia, y el medio no hacía ningún trabajo como así como en la terapia regresiva, sí que se le ayuda un poco a ir a donde tiene que ir. Aquí el medio solamente prestaba su cuerpo para que tomase conciencia de que había fallecido, y la propia mundo espiritual, ya te decía la guía, mira a tu derecha y verás que hay seres esperándote para llevarte. Ya lo guiaban. O sea, el medio simplemente era eso, un medio, nada más. Muy bien. No había terapia ni nada. Yo he leído también de Allan Kardec muchísimas cosas y de otros medios también, y es cierto que algunos de ellos, incluso algunos muy famosos, terminaron muy, muy mal, muy destrozados precisamente por la posesión corporal de esas entidades, ¿no? Que les perjudicaba enormemente en su salud y en su equilibrio mental, etcétera. Pero bueno, no es el tema. Quique, te aporta la experiencia espírita, te aporta algo que te hace Sí, crecer, te aporta la parapsicología, pero también sé que te formas en hipnoterapia. ¿No también un resumen breve de cómo te sí. formaste y qué Yo, aporta la hipnoterapia a tu vida? sí, antes si me permites, antes de llegar a esta etapa de la hipnosis, porque en este curso de parapsicología yo ya empiezo a conocer la hipnosis, y ya te digo, yo soy muy mental, muy analítico, y todo esto lo que tenga que ver con la mente a mí pues me seduce mucho, ya como que me llama, ya resueno con ese tema, ¿no? Y en esa época también de mi vida, además de la asociación espíritas, pues que participo como plan testimonial, más o menos. Creamos una asociación también de parapsicología en la Comunidad Valenciana, con la intención de divulgar todo el contenido, digamos, profundo, la parapsicología incluida, claro. Mm. Claro, porque en ese momento había un pequeño auge hacia el mundo de la parapsicología. Luego ese auge hoy ya no está, pero en esa época sí que la había. Y se intenta hacer de ahí, y eso en alguna medida me permitió moverme por diferentes sitios. Salimos a algún pequeño programa de radio local, a una televisión local, de forma espontánea, esporádica.
Incluso compañeras de ese curso formaban parte de un grupo en Alicante que desarrollaron un congreso medio internacional con gente importante como Jiménez del Oso, una serie del mundo, sobre el mundo del contactismo, ufología, todo eso. Y fue una época muy intensa, ¿no? Muy intensa en acontecimientos, en conocimiento de personajes, ¿no? No sé, bueno, personajes como Sisto Paz, que llegué incluso a entrevistar, bueno, entrevistar junto con unas compañeras, que en un momento dado, pues, Anda Resonancia, Grupo Azlan, que hoy ya no existe prácticamente, o sea, un montón de gente que en ese momento tienen un cierto reconocimiento social. Tuvimos ahí pendientes. Lo que pasa es que el proyecto de esta, la asociación al final, pues bueno, como cuando no hay un buen capitán y buenos marineros, pues el barco no se soporta, ¿no? Al final no terminó de cuajar y coincidió también en una nueva etapa de mi vida. Yo tuve mi primer hijo y eso me invitó a que descansase un poco. Me costó un poco dejar todo este movimiento, pero tuve que hacerlo y yo desconecté un poquito de todo esto. Y esa fue mi primera etapa, digamos, en formación. Y luego ya, si quieres, ya lo que tú me comentabas, mucho más tarde, unos años después, O sea, sí que entiendo, perdón aquí que entiendo que hay un momento donde tienes que dejar este tipo de experiencia y conocimiento y dedicarte más a la familia, a la empresa, etcétera. sí, nunca la abandonas del todo porque sabes que la inquietud siempre tienes ahí, siempre hay una parte de buscador que me seguía llevando a cabo, pero no con la misma intensidad, obviamente, porque era imposible, ¿no? La intensidad era muy fuerte. Aparecen los críos, aparecen tus hijos, tiene una etapa de crianza, dedicación plena, me imagino, a la empresa, saca adelante a la familia y después sí retomas de nuevo, ¿no? Sí, hay un momento porque a mí todo el mundo de lo profundo de la psique me llama mucho la atención y hay un momento que digo, bueno, a mí está muy bien conocer cosas, pero me gustaría también aportar cosas, quiero decir, no desde la enseñanza, sino a lo mejor desde la ayuda, ¿no? Desde la terapia. Entonces, conecto con, nuevamente, empieza a mí a picarme un poco el cuerpo de que tengo que hacer algo y empiezo a reconectar con el mundo de la hipnosis, a escarbar, hasta que al final consigo buscar un centro de formación, que es una escuela de hipnosis en Valencia, de hipnoterapia, y me apunto y hago un curso de un año y pico, creo que es, más o menos, y empiezo a partir de ahí empiezo a ejercer la hipnoterapia, ¿no? Que es una escuela muy enfocada hacia el mundo psicológico, muy basada en sus terapias en el moldeamiento de la conducta, pues como terapia cognitiva conductual, la base, ¿no? Como desde la psicología, pero desde un punto más profundo, ¿no? Que sería el mundo de la hipnosis, ¿no? Y el mundo de la hipnosis o la hipnosis, lo que se basa, lo que busca siempre es un estado de trance, es decir, inhibir la parte consciente, inhibir la mente analítica o inhibir la mente inferior, como tú denominas, para permitir entrar en las capas profundas del ser, ¿no? Y eso es esa técnica te ayuda a eso, a llegarte a un estado de trance, a partir de ese estado donde la parte analítica, la mente analítica no tiene tanta presencia, es más fácil reprogramar, moldear cualquier cosa, ¿no? En la terapia regresiva eso le llamas conciencia expandida, más o menos viene a ser lo mismo, es un estado de paz, de tranquilidad en el que se puede abordar las profundidades del ser, ¿no? Y ya te digo, lo que básicamente te hacen es, en esta escuela de hipnosis que yo lo empiezo a practicar, es desde el moldeamiento del carácter, ¿no? No van al origen. Es una cosa que yo desde casi primeros momentos hasta el día de hoy ya no, porque ya tengo la formación de regresiva, echaba de menos, buscar el punto de partida, el origen, ¿no? Para eso hay que regresar y la terapia regresiva te ofrece esa opción. La que a mí no me ofreció la escuela de hipnosis, que estaba muy bien, tenía muchas herramientas, me adentró mucho en el mundo de la psicología, que la psicología es una de mis espinitas pendientes. Me hubiese gustado hacer psicología, pero la vida no me da para más y no la pude desarrollar. La he ido desarrollando después, pero bueno. Bueno, un pajarito me ha dicho que te fuiste a la universidad y que estuviste haciendo al menos una parte de psicología. Sí, sí, porque es correcto, porque cuando empiezo a practicar la hipnoterapia, al principio consigues cosas muy interesantes, resultados muy interesantes, pero como yo soy un eterno buscador,
como que me falta cosas. O sea, yo necesito entender, no me basta que una persona entre en un estado más o menos de trance o de relajación. Quiero entender qué es lo que mueve la psique, ¿no? Y para entender, necesito tener más conocimientos. Entonces, se me despierta esa ansia que tenía por la psicología y decido, pues, matricularme en la Facultad de Psicología en la UNED a distancia, porque, claro, trabajaba, hacía terapias a ratitos, no me ofrecía mucho más la vida, el poquito huevo que tenía, pues decidí meterme ahí y sí que llego a desarrollar varias asignaturas, casi un diría que académicamente sería un año y pico, hice muchas de primero, alguna de segundo, alguna de tercero, lo cogía según me iba gustando, como no tenía ningún objetivo académico, en fin, me da igual sacar o no la carrera, y pero hay un momento que lo tengo que parar porque la vida no me da para más, me quemo un poco y digo, tengo que parar porque ya no puedo más. Pero sí que me amplía, digamos, mis bases, ¿no? Mis bases y el entendimiento, me ayuda a entender las cosas. Desde la terapia que yo practico, que es la hipnoterapia, ¿no? Pero bueno, ya te digo, empiezo a observar en esa fase de mi vida que como que me falta algo, como que hay cosas que no está muy bien. Moldear una conducta, pues haces esto, vamos a ver si lo hicieses bien, cómo vas a hacerlo bien, pero no, por lo menos en esas escuelas, igual hay otras escuelas de no sé si que se mete más un poco en la parte regresiva, en esta, ¿no? Y como que empieza a faltar y a notar que me falta algo, porque observo que en algunas ocasiones lo que hay es una transferencia, o sea, un problema en un área de la vida lo resuelves, pero se va a otro área, ¿no? Es como que la persona esa patología la transmuta en otras cosas, ¿no? Y empiezo a observarlo y empiezo a querer indagar más. Y yo, como soy un eterno buscador, pues empiezo a indagar y empiezo a darme cuenta de que me falta algo, ¿no? Y luego la vida en el mundo de la hipnoterapia me lleva hacia las partes de adicción, hacia el tabaco, en particularmente la terapia adictiva en tabaco. Me surge bastante, empiezo a trabajarla bastante tiempo, bastante eficiente, pero no me satisface más trabajar con temas más profundos, ¿no? Entonces, bueno, Y te voy a reconducir porque si no agotas todos los minutos y no hablamos de otras cosas que tenemos que vale, hablar. Porque correcto. es un don de la palabra y como tienes mucha experiencia, nos quedan aproximadamente unos 8 minutos para acabar. Quique, Vale, ya hemos hecho un recorrido básicamente por lo principal de tu formación. Bueno, has hablado de tu empresa, de tu profesión, de estas otras inquietudes paralelas que has ido desarrollando, aunque sea a periodos. Y bueno, y todo esto te lleva a la terapia regresiva. ¿Cómo sí. concluye todo esto? ¿De qué modo todo esto te lleva a la terapia regresiva? ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la terapia regresiva, incluyendo en la parte final ya tu propia formación como terapeuta? Sí. Bueno, en mi vida hay varias fases. Hubo hace unos años un momento en mi vida que hubo un cambio radical, me separo, un cambio de casa. Bueno, y lo de cambio de casa es porque en la casa que yo tenía como ya una pequeña consulta habilitada y de forma complementaria ejercía un poco lo de la hipnoterapia, ¿no? Y corto un poco con todo eso, ¿no? Pues tengo que rehacer un poco mi vida. Entonces hay un corte, ¿no? Y dejo ya prácticamente de hacer casi hipnosis, muy poca. De hecho, ya estaba bajando mucho el nivel, porque la vida te va llevando, tiene que llevarte. Y estoy una temporada tranquilo, pero dentro de mí, como siempre, mm, me vuelven a surgir las inquietudes y empiezo a tener inquietud por el mundo de la regresión. Siempre la había tenido, pero se empieza a despertar de una forma muy fuerte, muy potente, ¿no? Entonces empiezo a escarbar a través de Internet, conecto o conozco, mejor dicho, al doctor Kabuli, que ya había oído nombrar, pero no le había prestado demasiada atención. Empiezo a leer, a devorar sus libros y empiezo a sentirme como que necesitaba dirigirme hacia eso, ¿no? Hacia esa parte que no había desarrollado bien. Entonces, decido hacer el curso de terapia regresiva de vidas pasadas que imparte el doctor Kabuli. Me pongo en contacto con él vía email, bueno, con su escuela, porque bueno, da igual. Me ofrece un curso, porque iban a iniciar un curso. Lo que pasa es que yo me doy cuenta que los horarios que él tiene son muy incompatibles con mis horarios de trabajo, porque él hace el curso en 3 semanas intensas, o sea, mañana y tarde durante 3 semanas a lo largo de un año, creo que es así. No me viene muy bien eso, descarto la posibilidad porque me es incompatible y empiezo y sigo buscando.
Y en esa búsqueda te encuentro a ti. Te veo a ti, Carlos, en vídeos. Me gusta cómo expones la terapia regresiva y decido conectar contigo, ¿no? Me conecto contigo, me dices que acabas de empezar un curso, ofreces un horario muy interesante que es una tarde a la semana. Eso a mí me encuaja con mi trabajo y mi tiempo de que dispongo y me lanzo a meterme contigo a hacer el curso. Ya habías empezado, pero bueno, me dices, bueno, no pasa nada, acabamos de empezar, pero estamos al principio, pues perfectamente entrar y entro ahí contigo de lleno, sin saber muy bien a lo que me voy a enfrentar y francamente, una experiencia muy intensa, interesante y satisfactoria. ¿Qué le dirías, Quique, a una persona que realmente se esté planteando formarse en terapia regresiva? Recuerdo a las personas que puedan ver este vídeo que AETER, la Asociación Española de Terapia Regresiva, tiene ahora mismo 9 escuelas homologadas y reconocidas. La mía es solo una de ellas, ¿no? ¿Qué le diría en base a tu experiencia, claro, en mi escuela? ¿Qué le diría a una persona que realmente te está diciendo, bueno, oye, quizás me formo, ¿no? Porque yo sé que hay dos aspectos importantes en la formación, uno es el personal y otro es, digamos, el profesional, ¿no? ¿Y cómo ha sido para ti eso y si tú recomendarías eso y en base a tu propia experiencia? Sí, para mí los dos ámbitos son perfectos y compatibles. Para mí es personal y es profesional. Quiero decir, mi intención también es desarrollar esta terapia que me apasiona, me encanta y me hace sentirme más vivo. Pero a nivel personal, creo que aunque no ejerzas, es algo muy recomendable porque te ayuda a conocerte, a reconectarte, a experimentar en ti cosas que no puedes experimentar de otra forma. Porque la escuela está, o el curso que tú impartes, en general, todo lo que venga de Kabuli es práctica, práctica, práctica. Y teoría apenas, ¿no? Entonces, claro, si empiezas ya desde la práctica, cosas que fallan en la mayoría de escuelas, prácticas, experiencias, experimentación. Entonces, claro, tú experimentas a través del curso un montón de cosas. A nivel de crecimiento personal es la hostia, ¿eh? También lo tengo que decir. Es impresionante. Y a nivel profesional, ¿te sientes seguro después de tu formación, Sí, capacitado mira, para yo darte a las personas? sí, sí. Tener en cuenta que yo ya parto de una formación un poco del mundo de la hipnosis con unas bases de psicología. En la escuela, en el curso que tú haces, además, le das un enfoque psicológico, le añades una parte psicológica que el doctor Kauri no tiene porque es médico y trabaja. Él hace las bases, tú la amplías, me parece genial. Ya te dije, bueno, ya te he dicho que para mí eso me ha venido muy bien porque desarrolla esas facetas de la psicológica o psicoterapia que no, que ya tengo de antes, ¿no? Entonces, la amplías en ese sentido, me parece muy buena opción, porque siendo la base de Kabuli perfecta para la regresión, todos esos añadidos lo que hacen es enriquecerlo muchísimo más, ¿no? Entonces, me parece una aportación súper interesante las influencias que tú estás metiendo de la psicoterapia, escuela europea, todo eso que lo complementan, me parece muy buena idea, muy buen soporte además para ejercer y como personal, claro. Y yo pienso que la parte catártica profunda de Kabuli, con los recursos psicoenergéticos, psicoterapéuticos de la escuela holandesa de Hans Tendai y otros terapeutas, se complementan perfectamente. Sí, Kik, sí. tenemos entonces un terapeuta a disposición de las personas que lo necesiten, que eres tú, Quique, en la Comunidad Valenciana, pero además tu última decisión ha sido ser miembro de una Sí. asociación. Tú que eres un tío libre, buscador, te metes en una asociación. ¿Qué te ha llevado a ser miembro de nosotros? Bueno, yo sabes que sí que es verdad que soy un poco inconformista, entonces a mí que me digan que me ponga algún sitio no me cuesta, ¿no? Si esa rebeldía me nace y digo yo, pues ¿para qué coño me tengo que meter en ninguna asociación? Si yo por libre voy muy bien. Pero bueno, al final me puse y la verdad es que me parece un acierto, ¿no? Porque la cantidad de apoyo que tiene la asociación, de implicación y esa comunidad, ¿no? Que veo yo que entre ellos dentro de la comunidad hay un apoyo enorme hacia todo este mundo. No estoy todavía, estoy poco tiempo metido, pero veo las posibilidades que tienes enormes, todo ese apoyo y además muy activa. Eso me sorprende. Es una comunidad que está continuamente moviéndose. Pocas comunidades, pocas asociaciones tienen ese brillo, ¿no? O esa energía. Entonces, contento de haber metido en este fregado, aunque tenía mis resistencias por mi forma de ser, pero bueno.
Estoy bastante contento. Tú eres el presidente y le das una vidilla enorme a la asociación, todo hay que reconocerlo, y contento, la verdad, por estar allí. Con muchas posibilidades y bueno, ya está. Pues mira, como presidente que soy, servidor por tanto de AETER, te doy la bienvenida aquí. Espero que seas feliz en nuestra pequeña familia. Recordamos que somos ya más de 150 terapeutas, creo que de 16 países diferentes. Somos una asociación realmente ya no española, sino internacional, con 20 grupos activos. Uno es verdad que son más activos, otros menos activos, pero hay 20 grupos, o sea que hay montones de inquietudes distintas que se pueden cubrir siendo miembros. Ahora mismo hemos creado un grupo de estudios del portugués. Queremos hermanarnos con Portugal, con Brasil y tener ahí una conexión profunda con un puente con América. Y ahí estamos, más de 20 compañeros estudiando portugués en este momento, ¿no? Quique, ¿alguna cosita más que tú quieras añadir antes de acabar esta entrevista? Por mi parte, pues el objetivo era presentarte al mundo como terapeuta activo a disposición de los demás. Si quieres añadir alguna cosita más antes de terminar, perfecto. No, darte las gracias por la entrevista, por la formación, porque al fin y al cabo, para mí es esta etapa de mi vida, la formación regresiva, creo que culmina muchas de mis inquietudes que he tenido hasta ahora. Y ya me falta terminar de desarrollarlo, incorporar conocimientos que tenía de hipnosis y tal, y seguir andando. Y agradecido por haber, y contento por haber cogido este camino, la verdad, muy contento. Pues por mi parte lo mismo, gracias, ha sido un placer haberte tenido como alumno, he aprendido muchas cosas de ti, del resto de los compañeros y a Ether creo que también se va a ver altamente beneficiada por una persona inquieta y con ganas de hacer, seguir haciendo cosas. Quique, bendiciones eternas y bueno, pues nos vemos en la siguiente entrevista cuando... Gracias. Gracias, gracias y un abrazo muy grande. Gracias a ti, Quique, otro abrazo para ti.